El teorema de Pitágoras es una regla que podemos aplicar en cualquier triángulo que sea rectángulo. El teorema de Pitágoras dice que si yo tomo los dos catetos, lo elevo al cuadrado y esos catetos al cuadrado los sumo, me va a dar el valor de la hipotenusa al cuadrado. En el caso de la figura sería a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ahora, hay algunas reglas o tríos pitagóricos que se le llama, que son valores de medidas de dos catetos y su hipotenusa respectivamente que se repiten, que es el 3, 4, 5, el 5, 12, 15, 13, perdón, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29. Consejo, aprende el primero dos. Yo son los que me sé, y si no me los sé, ya hay prueba. Pero ¿qué gracia tienen los tríos pitagóricos? Tienen la principal característica que luego se repiten según los múltiplos. O sea, por ejemplo, si yo hago el 6, 8, 10, es lo mismo que este trío pitagórico de aquí, solamente que es el doble. Sería 6, 8, 10. O puedo hacerlo por 5, por ejemplo. Sería el 15, 20, 25. O el que acabamos de ver, que fíjense acá, en el ejemplo era 15 y 12. Que eso sería por 3. Sería 9, 12 y 15. Y ahí está el trío pitagórico. Lo pudimos haber sacado inmediatamente por trío pitagórico. Pero como no lo sabíamos, lo hicimos de la otra forma. Existen tres tipos de triángulos que se le llaman triángulos notables. Estos triángulos cumplen las características, por ejemplo, el primero, que es como la mitad de un cuadrado, si lo partimos por la diagonal. Y cabe la casualidad de que se forma un triángulo isósceles. O sea, si es un triángulo rectángulo isósceles, va a tener los catetos de igual medida. Por lo tanto, su hipotenusa va a ser la medida del lado dividido del cateto, perdón, multiplicado por raíz de 2. La otro caso, que tenemos un costado de derecho, es lo que sería la mitad de un triángulo equilátero. ¿Ya? Piensen que lo que está bajito, el cateto de abajo, el a raíz de 3, es la altura de un triángulo equilátero. Para que lo tengan presente. Me trabiqué, perdón. Y existe un tercer triángulo notable donde uno de los catetos es múltiplo del otro. O sea, por ejemplo, si este mide 5 y este mide 15, es lo mismo que decir 5 por 3. Significa que la altura va a ser 5 raíz de 3 al cuadrado más 1. Es decir, que va a ser 5 raíz de 10, porque 3 al cuadrado es 9 más 1 serían 10. Es una aplicación. Estos triángulos notables yo solamente me sé de memoria estos dos, porque me zafan de muchos cálculos, me ayudan a resolver cosas más rápido. Entonces pongamos a práctica esto en los últimos ejercicios de la clase de hoy, que ha sido realmente rápida y expedita. Dice, en la figura adjunta el triángulo ABC es rectángulo en el vértice A. ¿Cuál es el valor de X? Bueno, lo que tenemos aquí es básicamente un trío pitagórico que es el 3, 4, 5. Porque fíjate, es 3 por 10, 4 por 10 y esto sería 5 por 10, que eso es 50. Listo, fíjate, sin hacer ningún cálculo. Qué loco, ¿no? Veamos esta otra pregunta que fue del modelo PAES, o sea, la prueba oficial en realidad, de el año recién pasado. Dice, una empresa necesita realizar un logo compuesto por una letra N y una letra X, con 50 metros lineales de acero. Las dimensiones de la letra se representan a continuación. ¿Cuántos logos se pueden construir con las medidas anteriores? Si te das cuenta, son triángulos rectángulos, donde no conocemos las diagonales, que serían las hipotenusas. Y si te das cuenta, este es 4, 5, trío pitagórico. Listo, esto mide 5, eso mide 5. Entonces fíjate, necesito una viga de 4, una viga de 5 y una viga de 4 para hacer la n. Entonces sería 5 más 4 más 4. Luego para la x necesito una viga de 5 y una viga de 5. Entonces sería más 5 más 5. Esto me daría entonces 5 más 5 más 5, 15. Y más 8 serían 23. Y si yo a 50 lo divido en 23, eso sería 2, me sobrarían 4. 2, y algo. En realidad, ni siquiera lo voy a calcular más. Porque significa que me alcanza 2 y me sobra material.
Pero ese es que me sobre material. Esos 4 metros no me sirven para hacer otro. Me sirven solamente para hacer un larguero o un vertical de la N. Pero no me sirve para hacer un letrero. Entonces, ¿cuántos letreros puedo hacer? 2 letreros. Listo. Esta pregunta siempre me gusta hacerla a los estudiantes porque la encuentro muy interesante y muy pilla. Dice, los lados de un triángulo rectángulo miden 6, 8 y x. Entonces, ¿cuál es el valor de x? ¿7, 10, 12 o falta información? Pausa dramática solamente, ¿eh? Falta información. Esa es la alternativa correcta. Muchos se tientan y marcan la alternativa B de 10. Porque si seguimos la lógica sería un trío pitagórico 3, 4, 5. Ya que son dobles. Pero ¿por qué falta información? ¿Porque ese 6 y ese 8 son catetos? ¿Me lo dicen? ¿X es hipotenusa? ¿Y si el 8 es la hipotenusa y el X es otro cateto? ¿Ya? Por eso nos falta información en esta pregunta. Las próximas dos preguntas son preguntas que aparecieron también en modelos de EMRE, que si los quieres revisar con más calma, en la guía aparecen con códigos QR. Pero aquí los vamos a explicar cortos y buenos. Primera pregunta, la pregunta número 4 en este caso dice que en un hotel doblan 3 veces cada sábanas para guardarla siguiendo el siguiente modelo. La primera vez es por donde la sábana... El primer doblez es para dejar la sábana en forma cuadrada. ¿Ya? Y el otro doblez son a la mitad y quedan en triángulos isósceles, como se muestra en la figura adjunta. ¿Ya? Los dobleces a la mitad. Si hay que guardar las dobladas en un cajón, una sábana de 150 centímetros y de 200 centímetros, siguiendo el modelo de doblado, ¿cuál es la superficie que ocuparía la sábana doblada en el cajón? Superficie, área. Listo. Área. Ya, mira, te quiero mostrar esto con muchas pillerías, pero para que te des cuenta. El largo obviamente va a medir 200 y el ancho va a medir 150. Es decir, que si lo doblo como cuadradito, esto mide 150 y esto mide 150, ¿cierto? Porque obviamente no voy a dejarlo de 200 200, me faltaría sábana, ¿ya? Entonces esto mide 150 y esto mide 150. Me va siguiendo la lógica, ¿no? ¿Sí? Esto es un triángulo isósceles, por lo tanto, esta línea que estoy formando aquí es una línea que genera una altura, porque dice que la doblo por la mitad. Entonces, una altura bisectriz transversal de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que esa medida y esa medida son iguales. O sea, esa altura mide la mitad de la hipotenusa. ¿Y cuánto medía la hipotenusa de un triángulo isósceles? Todo eso mide 150 raíz de 2. O sea, ahora, ese trocito que me quedó aquí y ese trocito de aquí, que serían esos de aquí, miden la hipotenusa por la mitad. O sea, 150 raíz de 2 dividido en 2 y 150 raíz de 2 dividido en 2. ¿Y qué otra característica tiene? Como es isósceles y esa altura, aquí tengo 90 grados, por ende esto tiene 90 grados, por lo cual eso es un cateto, por lo tanto podemos tomarlo como base y altura inmediatamente. Qué loco, ¿no? Entonces, vamos a calcularle aquí. El área del triangulito sería 150 raíz de 2 dividido en 2 por 150 raíz de 2 dividido en 2 por un medio. Porque es lo mismo que decir que base por altura dividido en 2, ¿ya? Pero mira, esto me quedaría como 150 al cuadrado por raíz de 2 por raíz de 2, que es lo mismo que decir raíz de 4 o simplemente 2. Por eso, ¿cierto? Dividido en 2 por 2 por 2. Voy a plantearlo así solamente por lo siguiente, porque fíjate, ese 2 con ese 2 se simplifican. Me queda 150 dividido 2 por 2, que es 4. Perdón, 150 al cuadrado.
Es decir, alternativa correcta, la letra D. Un ejercicio que si nosotros ocupamos toda la teoría que tuvimos en la clase de hoy día, sale súper rápido. ¿Ya? Y eso es lo interesante de esto. Vamos con la siguiente. Dice, una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Se cambia la posición del madero a la pared deslizando verticalmente 1 metro hacia abajo. ¿Cómo se representa en la siguiente figura? ¿Cuántos metros se deslizó del pie del madero respecto a la posición original? Ya. Originalmente teníamos el madero de esta forma. Lo voy a dibujar aquí más pequeñito. El madero siempre mide 5 metros. Originalmente estaba a 4 metros de la base. Y eso, si te das cuenta, es un trío pitagórico 3, 4, 5. Ahora, al deslizarlo, el madero sigue midiendo 5 metros. No sé cuánto mide esto. Y sé que la altura disminuyó 1 metro. O sea, es 2. Entonces ahora calculemos eso. Sería x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. O sea, x al cuadrado más 4 es igual a 25. Es decir, que x al cuadrado es igual a 25 menos 4. Es decir, que x es igual a raíz cuadrada de 21. ¿Ya? ¿Me sigues? Ahora, ojo, x es toda la medida de la base. Pero yo quiero saber cuánto se deslizó. Cuánto se corrió desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto fue ese pedacito de ahí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Si todo eso ahora mide raíz de 21, restémosle 4. Entonces, si la raíz de 21 yo le resto 4, eso de ahí simboliza eso. O sea, la alternativa correcta es la letra A. Maravilloso.